Ayer se celebró una reunión entre el secretario de Estado de Transportes del Gobierno de España y el de Portugal. Reunión que yo anuncié en su momento que se iba a celebrar. La fecha inicial que tenían era en el pasado mes de noviembre. Portugal la retrasó para que hiciera Rueda su acto en Vigo y se celebró finalmente ayer. Ayer el Gobierno de España le reiteró al Gobierno de Portugal que España está dispuesta y preparada y conseguirá estar en el año 2030 con el Vigo-Río Miño acabado. Por tanto, el secretario de Estado le reiteró al Gobierno de Portugal que España mantiene 2030 como fecha prioritaria para hacer el tren de alta velocidad Vigo-Oporto. Bueno, una vez que el Gobierno de España reitera que España está dispuesta a priorizar Vigo-Oporto y llegar al Río Miño en el año 2030, cumple que Portugal acepte el año 2030 como su objetivo. Y lo cierto es que el Gobierno de Portugal no lo asume. Lo cierto es que el Gobierno de Portugal habla de otras cuestiones y no asume su prioridad en el Oporto-Vigo. El Gobierno de España mantiene el año 2030 como posible y como su objetivo y absoluta prioridad al tren Vigo-Oporto en alta velocidad. Absoluta prioridad. Cumple ahora en este momento que el Gobierno de Portugal diga lo mismo y no lo dice. Y además sabemos que está habiendo interferencias del Partido Popular de España, que le están diciendo al Gobierno de Portugal que no priorice el Oporto-Vigo. Y le están diciendo al Gobierno de Portugal que intente convencer al Gobierno de España para retrasar el Oporto-Vigo, Vigo-Oporto en alta velocidad. Esa es la realidad. Está habiendo una actuación del señor Rueda, presidente de la Xunta, contra la ciudad de Vigo, interfiriendo con el Gobierno de Portugal para que no se priorice. El Gobierno de España mantiene lo que el secretario de Estado dijo en público. El Gobierno de España mantiene el año 2030 como objetivo del tren Vigo-Oporto, pero el Gobierno de Portugal tiene que asegurar que lo mantiene también. Y esto es lo que no está sucediendo. Debo decir además que en la reunión de ayer, de lo que más se habló fue de Vigo-Oporto. De lo que más se habló. Con la posición del Gobierno de España diciéndole al de Portugal que el año 2030 tiene que ser el año objetivo. Y esperamos que el Gobierno de Portugal responda. Y le digo a Rueda que deje de interferir. Le digo al señor Rueda que deje de interferir para conseguir, que es lo que él pretende, que no haya Vigo-Oporto en alta velocidad. Y sé lo que digo. Sé lo que digo. Rueda no quiere que se haga el tren Vigo-Oporto, Oporto-Vigo con el año 2030 como año objetivo. Y a los hechos nos remitiremos. Porque si el Gobierno de Portugal asume el año 2030, estoy en condiciones de decir yo también como alcalde de Vigo que el Gobierno de España mantendrá el año 2030. El que mantiene en las declaraciones públicas del secretario de Estado de Transportes.